Bueno, ya estamos aquí de nuevo. Seguimos con la industria por la página 74. Recordemos, industria es sinónimo de fábricas, para que sea más familiar para vosotros. Ahora está hablando de la página 74, distinguimos entre dos tipos de industria. Que veis en color lila, aquí arriba, es la industria de base, que son industrias o fábricas que fabrican cosas, objetos u elementos que van a parar a las industrias de consumo, que son otras industrias que ya cuando terminan su producto directamente pasan al sector terciario, es decir, a las tiendas donde se venden los productos ya terminados. Bueno, pues os pondré un ejemplo. Por ejemplo, vamos a pensar en que me voy a comprar un coche, ¿vale? El coche viene de una fábrica, en primer lugar. La industria de base, pues tenemos fábricas, como os pongo en el ejemplo, donde hay unas fábricas que se dedican a construir los faros, otras que cortan los espejos de los retrovisores y los cristales de los parabrisas y de los laterales, otras fábricas que están en otros lugares y que se dedican a fabricar los tejidos, los sillones, el acolchado y las comodidades que tenga, y otras que se dedican a fabricar las piezas de hierro del motor, pues con matrices, que se llama, los moldes donde se vierte, se echa el hierro y se hacen las piezas que luego se van a montar en los engranajes que componen el motor. Bueno, pues cada una de esas fábricas transportan a las fábricas de vehículos, vamos a hablar de cualquier marca, ¿no? De SEAT, de Volkswagen, de Mercedes, y allí pues los operarios, los trabajadores y los robots y las máquinas se encargan de montar, digamos, como un puzzle el coche definitivo. Y desde aquí, cuando se termina el coche, se pinta y se prueba, se envían directamente en grandes camiones que habremos visto alguna vez por la carretera hasta los concesionarios donde se van a vender o las agencias como hay en los pueblos, en donde puedes comprar un coche también. ¿Vale? Aunque tú te vas a estudiar las industrias de base que hay, las metalurgias que están relacionadas con los metales, donde fabrican, por ejemplo, las vigas de hierro, con que después en la industria de la construcción se van a construir casas o naves industriales, la industria química que fabrica cosas para que luego se fabriquen en las industrias de consumo, por ejemplo, insecticidas o también para la farmacia, y la industria cementera que se dedica a fabricar cemento para que luego se utilice también en la construcción, ¿vale? Por tanto, las industrias de consumo son esas que terminan ya en su fábrica o en el caso de la construcción, en el sitio de la obra, pues su producto final. En el caso de la construcción es una casa, pero en el caso de la industria automovilística puede ser un coche. Y aquí tenemos nombradas y las estudiamos porque no hay tiempo para mucho más, otros tipos de industrias. Vamos a pasar a la siguiente página, si quiere pasarse, a la página 75, ¿vale? La industria transforma el paisaje, quizás es lo que vosotros podéis estudiar sin mi ayuda, porque si bien sabemos que las fábricas se sitúan o se vienen situando según la ley urbanística, que es la que ponen los gobiernos para construir las naves industriales, fuera de los pueblos, para que no esté los ruidos, el tráfico de camiones grandes que son peligrosos para los ciudadanos, están en las afueras del pueblo, no hay nada que ver donde está situado el polígono de Zújar, ¿vale? Entonces tenéis que imaginar que aquí hace quizá 40 años, no sé de dónde sea esta foto, todo era campo y es evidente que si lo miráis ya no es campo, es un conjunto de construcciones que no son viviendas y son naves industriales donde se desarrolla el proceso industrial o los trabajos que estamos hablando. Esto lo leéis con más detenimiento porque es fácil y yo creo que no necesitáis tampoco tanto de mi ayuda. ¿Vale? Pasamos en la página siguiente, a la página 76, y desde aquí hasta el final solo vamos a hablar del sector terciario, que se llama también sector servicio. Vamos a pensar, antes de entrar en materia, antes de explicarlo, que aquí se van a vender todos los productos que vienen desde el sector primario, como por ejemplo un lápiz de los que tú usáis habitualmente viene de la madera que se sacan de los árboles en la industria,
los trabajos de la silvicultura, que he pronunciado antes, que he dicho antes, y también de la minería. El carbón del lápiz está sacado de la tierra, ¿eh? Y esto se monta en fábricas, se prepara en fábrica y llega a las tiendas, a las librerías o a otras tiendas en donde se venden, que este es el sector terciario. Pues bueno, vamos a tener este tipo de trabajos que se venden o se comercian, cosas que vienen del sector primario y que pasan por un proceso de fabricación, un proceso elaborado en la industria y que terminan vendiéndose en el sector terciario en cualquier tipo de tienda dependiendo de lo que vayas a comprar, ¿vale? Pero aparte de eso que viene del sector primario, hay otros trabajos que están en este sector servicios y que no han pasado ni por el sector primario ni por el sector secundario. Por ejemplo, yo no vengo de una fábrica de maestros donde me han montado como si fuese un robot, ¿no? Entonces, ese tipo de trabajos son otros trabajos que directamente pues tú te formas, te preparas y lo desarrollas si puedes o lo que te sea posible, y a cambio de ese trabajo pues recibes, pues también, como estamos diciendo desde el principio, un dinero para tú hacer tu vida. Tipos de trabajo del sector terciario que no pasan por las fábricas, pues por ejemplo el trabajo de médico, el trabajo de, bueno, los que se dedican a la política también, los abogados, los jueces y otro conjunto de trabajadores que pueden vender un trabajo intelectual. Por ejemplo, si tú te sientas delante de un abogado, como un poco en el ejemplo que os he mandado, porque tiene un problema porque un vecino se ha metido con su tractor y te ha quitado 1 metro de tu bancal, ¿no? Pues entonces va al abogado y le plantea el problema porque alguien está intentando abusar de ti y no es su derecho y tú estás protegido por la ley y el abogado es el encargado de ir al juzgado y al tribunal a defenderte. Estos trabajos pertenecen al sector terciario. Bueno, aquí tenemos en la página 76 los servicios sociales que están relacionados con la educación, la sanidad, lo de los médicos, y que ahora mismo está tan en primera línea, tan protagonista con el tema del coronavirus. Otras que son de servicio a las empresas, son, bueno, pues informáticos, abogados, economistas. El economista lo pongo en el vocabulario para que buscáis su significado, ¿eh? Y luego los servicios abajo de turísticos y de ocio, que son esos servicios en donde tú quieres hacer un viaje, pues los hoteles, los desplazamientos en taxi, en autobús, en avión. Todos estos trabajos se ocupan de entretenernos, como las actividades en la naturaleza, actividades de riesgo. Le pagamos a un monitor que nos hace disfrutar de un rato, ¿no? Y con seguridad de una actividad que queremos hacer. Son caros y son prácticamente un capricho. Luego están los servicios comerciales y de distribución, que, bueno, en el esquemilla que os voy a mandar también, que os he explicado al principio, ahí viene también alguna información sobre esto, ¿vale? Que son por todos los transportistas, la gente que trabaja pilotando aviones, otros comerciantes. Aquí, una vez más, tenemos otra parte del tema que es igual al del sector secundario, la industria. Es que también el sector terciario, estos servicios también transforman el paisaje. En este caso no son naves industriales, pues puede ser, por ejemplo, un parque de atracciones, como pone ahí, un puerto marítimo donde vienen los barcos a dejar la mercancía, los hoteles y las oficinas, incluso también, por ejemplo, un complejo hotelero que es un montón de edificios donde tú te puedes alojar al lado del mar, que tienen pistas de tenis, pistas de deportes, piscinas, y lógicamente, como he dicho anteriormente, en el sector secundario, hace 40 o 50 años seguramente todo eso era campo, o si era una ciudad habría muchas menos edificaciones. Y es evidente que lo importante que tenemos que entender es que también el sector terciario modifica el paisaje y a veces lo perjudica, lo contamina o lo estropea, ¿vale? Pasamos de página. Esta parte, uno de los grandes capítulos del sector terciario, el comercio. El comercio es sinónimo de negocio, ¿eh? Y hay dos verbos que representan o que simbolizan el comercio, que es comprar y vender. Uno que compra y otro que vende. El que vende probablemente te esté vendiendo objetos que vengan o que hayan pasado por el sector primario, el sector secundario hasta el sector terciario. Cualquier tienda de las que hay en tu pueblo
estamos hablando de un lugar donde se compra y se vende. Os leí eso, el producto que es lo que se adquiere, por ejemplo, un reloj o un litro de refresco o cualquier cosa que necesitéis, ¿vale? Y aquí abajo hay algo importante que es lo que estoy diciendo. Esta parte de abajo, que no os líe, esto está numerado 1, 2, 3 y 4. Es el proceso por el cual, por ejemplo, desde la madera, en el sector primario, que esto es la silvicultura, se extrae la madera, llega a la fábrica, se corta la madera al tamaño deseado y se le mete medio el carbón, una lámina de carbón, que es lo que vosotros llamáis punta, en otros casos de colores, y finalmente se lleva a las tiendas donde se van a vender y nosotros podemos ir a comprarlo. Esto es lo que es una pequeña historia de cómo pasa un producto o cómo llega desde el sector primario al sector secundario hasta el sector terciario donde se vende. Esto es importante porque puede ser que uno de los trabajos del tema que podéis elegir sea pues explicar cualquier objeto que conozcáis o que estudiéis desde el sector primario hasta el sector terciario. Por ejemplo, la fábrica de muebles, que os pongo el ejemplo también en la información que os he mandado anteriormente. Pasamos a la 79, que ya nos quedan poca cosa, ¿no? Y es que el comercio tenemos que entender claramente muy fácil, mayoristas y minoristas. ¿Quiénes son los mayoristas? Son los que reciben de las fábricas mucha cantidad de productos. Vamos a pensar, por ejemplo, como he puesto en el ejemplo que os he mandado por escrito, Mercagranada es un lugar donde se llevan todas las frutas de los campos de los alrededores del sector primario. Ahí va el frutero de vuestro barrio o los fruteros que se encargan de la fruta para los supermercados y compran la fruta y se la llevan a sus tiendas para vendérnosla a nosotros. ¿Qué diferencia hay? Pues que en los mayoristas se venden en grandes mercados donde tú y yo no podemos ir, solo pueden ir profesionales, no nos venden a nosotros. Y los minoristas son los que se han llevado la mercancía de los grandes mercados y lo ponen a la venta en las estanterías de su tienda. Por tanto, mayoristas solo venden a los minoristas y los minoristas nos venden a nosotros, ¿eh? Esto es muy fácil de entender. El comercio electrónico. El comercio electrónico es comprar y vender algo que está en auge. Hay mucha gente que está desde un pueblo pequeño haciendo un gran negocio, si tiene un buen producto que vender y lo manda a través de agencias de transporte, MRV, Segur, Radicourier, otras muchas distribuidoras, a las casas de las personas que lo han comprado. Para tú hacer una compra por internet, pues te metes en una página, vamos a pensar en Amazon, aunque no quiero hacer publicidad de ninguna, y te metes y compras algo y te van a pedir los números de la tarjeta de crédito, que si la tienes es dinero de plástico, digamos, que tú das los datos que hay en tu tarjeta de crédito y si vale 30 euros en el momento que le das el clic de pago, en ese momento se descuenta de tu cuenta del banco, ya tienes 30 euros menos, aunque te llegará una chaqueta o un traje o algo para que te vistas o para lo que quieras, para regalarlo. Bueno, vamos a ir terminando. Sabemos que la otra alternativa de pago es lo de siempre, el dinero, el euro, en moneda o en billetes. Y tenemos que intentar familiarizarnos con el dinero y que nos dejen ir pagando cositas ya cuanto más mejor. Bueno, esto lo voy a decir muy levemente porque los transportes y el turismo es muy fácil y aparte que solo me queda un minuto y no voy a utilizar más tiempo. Vamos a los transportes terrestres, que son la gente que trabaja pues haciendo desplazamientos de otras personas en autobús, taxi, en los transportes aéreos a través del aire, los aviones, las avionetas y los marítimos a través de barcos. He puesto algo sobre el lenguaje del tema que si lo buscáis os quedará muy claro. Y por último,
el turismo. Lo que hace con el transporte y el turismo es, ya lo hemos hablado anteriormente, pero lo desarrolla y lo amplía. Tenemos el turismo de playa, que es el que más suele gustarnos, el turismo rural, que es el que se hace en las zonas más despobladas, como en la donde nosotros vivimos, el turismo cultural, que es un turismo donde se visitan los lugares donde se aprende algo, una galería de arte, un museo, etcétera, etcétera. Y por último, el turismo deportivo, es donde vamos a hacer pues, actividades que nos gusten y se acabó.